8:06 en el territorio continental ecuatoriano. De inmediato saludamos al doctor Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión Interinstitucional de Reformas al Sistema de Pensiones. Ha sido un trabajo que empezara en enero anterior, una serie de reuniones, se recibieron observaciones y finalmente este lunes fue entregado el proyecto que, por cierto, el Ejecutivo ha anunciado que irá a otra comisión, esta vez jurídica, para analizar. Economista Augusto de la Torre, un trabajo importante para darle sostenibilidad al sistema de pensiones con un hecho. ¿Se han incluido ajustes respecto a la propuesta base que usted anunciara semanas atrás? Muy buen día. ¿Me escucha ahora? Sí, por favor, adelante. Ok, muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gran gusto estar acá con usted y con su audiencia. A ver, la socialización de nuestra propuesta se inició a comienzos de julio, como usted conoce, y durante este mes hemos recibido bastantes comentarios, también bastantes críticas, y la comisión ha procesado algunos puntos importantes que son, yo pienso, de detalle, técnicos que robustecen el proyecto, pero no ha cambiado nada de lo fundamental de la propuesta que ya se empezó a explicar en julio. Si quiere, podemos hablar de algunos de esos detalles, pero tal vez me refiero a dos de ellos que son relevantes. El primero, hemos puesto mucho más detalle, más precisión de cómo sería la estructura, las responsabilidades y las condiciones del nuevo cuerpo directivo, del nuevo Consejo Directivo de Pensiones, porque recordará usted que nosotros proponemos que el actual Consejo Directivo del IES se quede a cargo de salud y de riesgos de trabajo, y que dentro del mismo IES se cree un nuevo Consejo Directivo especializado en pensiones, separado, con vocales que sean debidamente elegidos, con sus perfiles profesionales y probidad apropiadas, y con altos estándares de transparencia y de rendición de cuentas. Entonces hemos añadido algunos detalles en el proyecto de ley para asegurar estas características. Y también hemos definido con mayor precisión, por ejemplo, la distribución de las pensiones para los sobrevivientes de un afiliado jubilado que fallece. Cuando un jubilado fallece, le queda beneficios a la pareja y a los dependientes. Entonces nos hemos asegurado que entre los dependientes cuenten las personas con discapacidad física o intelectual debidamente certificada, y que en el caso de las parejas que le sobreviven al jubilado fallecido, si el jubilado fallecido, digamos, fue un hombre y tuvo varias esposas, que el beneficio pensional se distribuya proporcionalmente entre las esposas que mantuvo en su vida, siempre y cuando haya estado casado con ellas por lo menos 5 años. De esa forma se evitan grandes injusticias, porque hay muchos casos de hombres que se vuelven un poco locos porque les agarra, digamos, la menopausia masculina y se divorcian justo antes de jubilarse, luego se jubilan y después de un año de jubilarse fallecen, y toda la pensión residual va a la nueva esposa, lo cual parece muy injusto si es que tuvieron hijos y vivieron por muchos años con otra pareja. Este tipo de ajustes los hemos hecho. Hemos también propuesto ajustes importantes para mejorar la funcionalidad del seguro de desempleo, que es fundamental para las transiciones laborales, y acercarlo más a los estándares de la OIT. Pero en el resto se mantienen, yo diría, el grueso de la arquitectura de la propuesta que ya se empezó a anunciar desde julio. Para ir desglosando estos temas muy importantes, economista Augusto de la Torre, en el caso que usted ha citado, si fallece el jubilado, ese 60% que recibe se repartiría legalmente, por cierto, comprobándose la relación con una o con quien estuvo en vida, ese 60% se dividiría. Correcto. Al momento, la pensión, el 60% de la pensión va a la pareja que le sobrevive, y el 40% va a los dependientes. Si el jubilado ya no tiene dependientes, el 60% va a la pareja. Pero como le decía, solo va a la pareja con la cual
se casó al final. Entonces, puede haber el caso de que alguien se casó un año antes de jubilarse, falleció un año después de jubilarse y todo el 60% solo va a esa pareja. Entonces decimos, no. Como el construir una pensión es un proyecto familiar, el sobreviviente deberían ser una o dos esposas o tres esposas con las que él se casó. Si es que se casó por lo menos por 5 años para evitar juegos, porque si no la gente se casa por un año y luego trata de llevarse la pensión. Entonces, para evitar ese tipo de juegos decimos, relaciones estables de por lo menos 5 años se toman en cuenta al momento de distribuir el 60%. Vamos con otros temas que fue la base de la propuesta de economista Augusto de la Torre. ¿Cómo darle suficiencia para asegurar las pensiones jubilares que permitan mantener una calidad de vida digna a la vejez? Mire, el tema de suficiencia es un tema fundamental en cualquier diseño pensional. ¿Qué se entiende por suficiencia? Por suficiencia se entiende que el ingreso en la vejez le ayude a la persona a mantener el estándar de vida que tuvo antes de jubilarse. Cualquiera que ese estándar de vida haya sido que al transitar a la jubilación no haya una caída muy grande. Ahora, obviamente, cuando uno llega a la edad de jubilación, tiene menos gastos, porque ya típicamente los hijos son independientes, se han casado, han ido a la universidad, y ya si uno tuvo una casa, la construyó antes de jubilarse, de tal forma que al momento de la jubilación, para mantener el estándar de vida no se necesita la totalidad del ingreso que tenías antes de jubilarte, pero tiene que ser algo razonable que le dé suficiencia al ingreso en la vejez. Entonces, en nuestra propuesta pensional, como nosotros sabemos que el sistema de invalidez, vejez y muerte es insostenible y tiene que repararse para que pueda vivir 50 años más, la estrategia que hemos tomado es pensar el concepto de suficiencia de una manera amplia. Y lo vemos de esta manera. Proponemos una reforma que asegure que la pensión vitalicia que el sistema de invalidez, vejez y muerte otorga sea igual o incluso un poquito mejor que la actual para aquellos afiliados que son de ingresos medios y bajos. En Ecuador, el afiliado de ingreso medio, el promedio del sueldo de un afiliado en Ecuador es $650 al mes. Entonces, cuando hablamos de ingresos medios y bajos, estamos hablando de los ingresos medios de los jubilados, de manera que todos los afiliados que ganan, digamos, $650 al mes o menos, no tendrían, bajo la reforma, ningún cambio comparado con las pensiones que reciben al momento. Las pensiones vitalicias estarían menos subsidiadas para aquellos afiliados que tienen ingresos por encima del promedio. Y como están menos subsidiadas, para que ellos tengan suficiencia de ingreso en la vejez, nuestra propuesta introduce el concepto de planes de ahorro para la vejez y la propuesta organiza los planes de ahorro para la vejez en torno al más grande que ya tenemos en el país, que se llama Fondo de Cesantía. El Fondo de Cesantía es un patrimonio que le pertenece a cada afiliado que aporta a él 2% por mes, y va construyendo un fondo de ahorro para la vejez que el 95% de los jubilados lo retira cuando se jubila. Entonces ya tenemos un concepto de ahorro para la vejez en nuestro sistema público que se llama Fondo de Cesantía. Nosotros decimos, démosle más importancia y centralidad a esos ahorros para la vejez, rodeémoslo de otros mecanismos de ahorro para la vejez que sean más voluntarios, de tal forma que los afiliados que son de ingresos por encima de los ingresos medios puedan complementar la suficiencia de su ingreso en la vejez a través de planes de ahorro y tengan dos fuentes, por así decirlo, de ingreso en la vejez. La pensión vitalicia que da el sistema de invalidez, vejez y muerte, más los ahorros acumulados a través de la vida laboral. Economista Augusto de la Torre, si no se reforma el sistema hay que estar conscientes cómo se va a soportar la carga fiscal y hacerle viable esa carga fiscal. A ver, mire, la pregunta que siempre está en la mente de los ecuatorianos es ¿cuánto tiempo de vida más le queda al sistema? Y la respuesta correcta a esa pregunta es depende de cuánto dinero puede el fisco transferirle al IBM.
Según la ley, el fisco debe transferirle el equivalente al 40% de las pensiones. En el año 2024, el 40% de las pensiones requeriría que el fisco le transfiera cerca de 2.370 millones de dólares para que el sistema pueda recibir ese dinero y con él pagar pensiones. Si el fisco transfiere ese 40% a tiempo y en su totalidad en los siguientes años, el sistema tendría una vida de unos 4 o 5 años, porque ese 40% que el fisco transfiere se está volviendo insuficiente para cubrir el hueco. Antes era más que suficiente. Tanto era más que suficiente que el Ministerio de Finanzas le decía al IES, mira, tú tienes más plata de la que necesitas, por favor, invierte en bonos del gobierno, porque tienes un superávit. Pero desde hace un par de años ya el sistema ya no es superavitario. Entonces, cada dólar que el fisco le transfiere se necesita para pagar pensiones. Por eso, la sostenibilidad del fondo está muy atada a la capacidad del fisco de transferir esos dineros y a la liquidez del fondo de pensiones, que es muy escasa. Entonces, por eso la Comisión insiste, si no hacemos la reforma hoy, en pocos años, 2, 3, 4, máximo 5 años, no van a haber los dólares en el sistema suficientes para pagar pensiones. Es por ello que yo digo frecuentemente que los más interesados en esta reforma deberían ser los que ya están jubilados. Porque los que ya están jubilados, la reforma no les afecta. Sus pensiones no van a cambiar. Ellos tienen ya los derechos adquiridos y están recibiendo su pensión mensualmente. Pero si no hay reforma, hay la probabilidad real de que no haya dinero para pagarles. Y que al no haber dinero para pagarles puedan, o bien, gobiernos locos, pagar un porcentaje menor de la pensión, hacerle quitas, digamos, al cheque de la pensión, o quizás viene otro candidato, un presidente loco, y dice, bueno, voy a pagar con ecuadólares. Con lo cual, pues obviamente se le pone en riesgo a todo el sistema de dolarización. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que evitar. Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo darle equidad en el beneficio pensional de acuerdo con los años y el monto de aportes? Mire, ahora usted tiene mucha inequidad en el sistema y tiene varios tipos de inequidades. La una es un sistema altamente subsidiado, según los datos que hemos visto internacionales de la CAF, del BID, del Banco Mundial. El sistema ecuatoriano es el más subsidiado es el segundo más subsidiado de toda la región latinoamericana. Entonces es un sistema subsidiado, porque el Estado tiene la obligación de entregar el 40%, o sea, de las pensiones que ahora reciben los jubilados, el 40% es un regalo del Estado, un regalo de la sociedad. Así es el sistema, la sociedad así lo decidió, está bien. Pero al interior del sistema, ese subsidio se distribuye de una manera que es regresiva, es decir, se distribuye proporcionalmente más para los afiliados de mayores ingresos y proporcionalmente menos para los afiliados de menores ingresos. Entonces, esa es una inequidad que hace que el sistema no sea solidario. Y hay otra inequidad que a mí me preocupa mucho y que es que el sistema no trata de una manera justa a afiliados que son parecidos. Por ejemplo, un afiliado que ha aportado por 40 años y se jubila a los 70, comparado con un afiliado que solo aportó por 10 años y también se jubila a los 70 y tienen los mismos sueldos, las mismas historias laborales, pero la única diferencia es que el uno aporta 40 años y el otro solo 10, uno esperaría que el que aportó solo 10 años tenga una pensión que sea más o menos un cuarto de la otra, porque el otro, con misma historia laboral, aportó 40, ¿no? Pero el sistema actual le da al segundo una pensión que es un poquito más de la mitad de la del otro, con solo 10 años de aporte y sobre la base de los 5 mejores años de remuneración. Entonces, lo que está pasando es que muchísimos ecuatorianos se están afiliando recién a los 60 años de edad, porque saben que con 10 años de aporte y con unos sueldos altos por 5 años, pueden recibir una pensión que es igual al 50% de sus mejores años de remuneración. Entonces, eso distorsiona el sistema.
porque el sistema permite este tipo de comportamientos oportunistas que, si bien son lógicos desde el punto de vista individual, son muy malos para el sistema. Entonces, estas inequidades del sistema, todas ellas, la reforma las arregla. Arreglan inequidad inicial del subsidio porque dice, bueno, que el fisco siga aportando el 40%, está bien, siempre y cuando ese monto no exceda 3 puntos del PIB. Luego, introduce un criterio que mantiene proporcionalidad entre años de aporte y los años de beneficio. Y luego propone otros cambios paramétricos que hacen que el sistema se vuelva más solidario y progresivo. Todo eso es parte de la reforma. Por eso insistimos en la comisión que no solo estamos tratando de restablecer la viabilidad y la sostenibilidad financiera del sistema, sino que también estamos procurando de que sea más solidario, más equitativo, más creíble y con un mejor arreglo institucional. Los años de aporte para la jubilación se aumenta de 30 a 35 años con los 60 de edad. A ver, mire, la edad de jubilación no cambia, es decir, los ecuatorianos pueden seguir decidiendo, si así prefieren, jubilarse a los 60 años de edad. En el presente, en promedio, cuando uno ve las estadísticas, el ecuatoriano afiliado tiende a jubilarse a los 65 años de edad más o menos, con más o menos 30 años de aporte. Ese es el promedio. Pero bueno, mantenemos la edad de jubilación. Los años de aporte sí proponemos un cambio y proponemos que ese cambio sea gradual, que se lo haga en un periodo de 10 años, aumentando 6 meses por cada año el requerimiento de años de aporte. Como resultado tenemos una relación entre edad y años de aporte que es mucho más razonable y que respeta este criterio que le mencionaba anteriormente, que el tiempo de beneficio, que es el tiempo durante el cual uno disfruta de la pensión jubilar, desde que se jubila hasta que fallece, es el tiempo de beneficio, sea más o menos, tenga una proporción con el tiempo de aporte durante la vida laboral. Manteniendo ese criterio, tenemos una nueva tabla después de 10 años de transición en la que los ecuatorianos pueden seguir jubilándose a los 60 años, pero se les pedirá 35. Pero mire una cosa interesante. Al momento, si alguien decide jubilarse a los 64 años de edad, 64, tiene que tener por lo menos 30 años de aporte. En nuestra tabla, después de los 10 años de transición, si alguien decide jubilarse a los 64 años de edad, en vez de 30, solo necesitará 27 años de aporte. Es decir, cuando uno compara las dos tablas, se da cuenta que se corrigen también estas discontinuidades, porque en Ecuador, si alguien se jubila a los 64, tiene que haber aportado 30. Pero si alguien se jubila a los 65, solo tiene que haber aportado 15. Entonces, entre 64 y 65 años de edad, este salto, nosotros proponemos una cosa mucho más lineal. Si quieres jubilarte a los 64, pues bien, necesitas 27 en vez de 30, que es mucho menos de lo de ahora. Entonces, cuando se piensa en años de aporte, también hay que tener cuidado de no malinterpretar la propuesta de la comisión. Yo por eso invito a los ciudadanos a que lean con cuidado la propuesta, a que vean los gráficos. El informe de recomendaciones solo tiene 25 páginas, de manera que en un sábado uno lo puede leer. De tal forma que yo, antes de comentar, y están bienvenidos los comentarios, obviamente, pero es importante entender lo que la comisión propone. Bien, quisiera comprometerle a Augusto de la Torre seguir hablando, porque lo importante, como bien ha dicho en sus últimas palabras, concienciar sobre el contenido, entenderlo, y que en el fondo lo que se quiere es dar sostenibilidad a un sistema de pensiones. Augusto, le comprometo a seguir hablando de esto, ojalá en un debate. Con el mayor de los gustos. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Un buen día. Muy buen día. Augusto de la Torre, enseguida, coordinador de la Comisión de Reformas al Sistema de Pensiones del Seguro Social. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto diálogo con el señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón, y las tareas que se cumple desde el gobierno en los actuales momentos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.